Vamos, Rosana Galecio es especialista en temas financieros y tributarios y obviamente con ella vamos a hablar respecto de los anuncios que dio ayer la ministra de Economía, María Antonieta Alba. Eh, Así es, aquí tengo justamente el cuadro también, pero bueno, Rosana Galecio, muy buenos días, gracias por atendernos. ¿Cómo están? Buenos días. Muchas gracias por la oportunidad. No, gracias a usted. A ver, Rosana, dos puntos importantes, ¿no? Uno, finalmente que se va a poder acceder a una pensión de 250 soles mensual con 10 años de aporte y otra 350 soles si es que alcanzas 15 años de aporte. En el primer año, según las cifras del gobierno, esta medida beneficiará a 700.000 personas, 700.000 afiliados, perdón, un incremento de cobertura hasta el 50%. ¿Qué tan factible es y finalmente si es que te parece una alternativa a la propuesta del Congreso, perdón, o si en todo caso algunos congresistas van a plantear que es complementaria? Sí, bueno, a ver, en realidad esto lo que busca es mitigar la alternativa que puso el Congreso de hacer un retiro abierto y de disponibilidad, vamos a decir, mucho más inmediata para los aportantes, sobre una base que si bien muchos miembros del Congreso pueden decir que hay unos fondos que se podrían destinar para esto, eso no está aprobado realmente y lo que dice el Ejecutivo es no hay dinero. Entonces, estandarizarlo sobre ciertos parámetros sí me parece una medida importante de tomar en cuenta. ¿Por qué, Cristian y Fátima? Porque es cierto que hay muchísimos aportantes que teniendo 19 años y pocos meses se han quedado en el camino de recibir una pensión. Sí considero que el monto que se está hablando debería revisarse, porque si bien lo están comparando con pensión 65, que pensión 65 es algo que salió mucho después, en realidad deberían compararlo con los niveles de sueldos y salarios de cada uno de los aportantes y hacer una diversificación de esto, una estructura de pensiones de acuerdo a tiempo y aportes que se han hecho, ¿no? Porque compararlo con pensión 65 es como que sales a ganar de alguna forma, pero eso no es lo adecuado en un sistema de pensiones, ¿no? Entonces, sí es una medida un poquito más aterrizada de lo que se estaba hablando de que se retiren el 100% de los aportes, pero debería trabajarse en una estructura de pensiones de acuerdo a lo que aporté y al tiempo que aporté. Correcto. Ok. Sí, dale. Dale, perdón, Fátima, dale. Correcto. Señora Galecio, es más o menos lo que parece que se hubiera hecho, pero aterricemos con algunos ejemplos, porque hay congresistas que dicen no alcanzan 250 soles para vivir. Es real, no alcanzan, pero hay la posibilidad de seguir trabajando, ¿correcto? En el hipotético caso de que alguien trabaje 10 años, 250 mensual hasta el día de su fallecimiento, ¿podría corresponder en cálculo sobre el aporte? Creo que también hay que analizar cuánto es lo máximo que gana un aportante a la ONP y cuánto se le quita, ¿no? Estos 13%. Ese cálculo es importante hacerlo porque es aterrizar todo este sistema pensionario para a ver, el ciudadano de a pie. Exactamente, tú lo has dicho, porque pueden haber personas que sí, están cercanas a los 20, entre 15 y 19 años, que estamos hablando que ganaban un sueldo mínimo por muchos años, pero también todavía tienes aportantes que están más o menos en los 10 años, que ya están sobre un sueldo de 2.000 a 3.000 soles y que siguieron en la ONP. Entonces, para mí, una forma importante de tomar en cuenta es que tiene que haber una estructura de acuerdo al tiempo y al salario que yo tengo, porque no es lo mismo 250 si yo siempre o por muchos años gané un sueldo mínimo a 250 si yo tuve más o menos un promedio de sueldo entre 2.000 y 3.000 soles. Y otra cosa importante ahí es que no se está tomando en cuenta que hay algo que tiene que corregirse, que esta pensión muere con el aportante o con el que estuvo afiliado al Sistema Nacional de Pensiones, no es hereditario. ¿Qué pasa cuando, sobre todo en una situación que estamos viviendo de salud tan crítica, qué pasa si muere el aportante y qué pasa con sus deudos? Eso tendría que estar tomado en cuenta al hacer el cambio de 10 años y 15 años, que sí es una medida interesante de revisar, pero que eso todavía tiene que tener un sustento técnico y un soporte. Entonces, ¿qué pasa con aquellos que en este camino son aportantes al Sistema Nacional de Pensiones? Se han quedado por pocos meses y lastimosamente están perdiendo la vida por el tema de la pandemia. Esto es una variable que no se ha hablado, por ejemplo, no se ha considerado. Correcto. Pero, a ver, pero si incluimos el tiempo de aporte y el monto aportado para definir cuánto se le tiene que dar, ¿tú hablas de una estructura, digamos, personalizada o, digamos,
plantear 4 o 5 pilares diferenciados de acuerdo a lo que tú planteabas, porque si no, es casi pasar a un sistema privado en el cual, claro, tú vas a tener una pensión de acuerdo al tiempo que aportaste, a lo que tú ganabas, y finalmente eso va a devenir en el monto que te den como pensión, es decir, ya no sería un fondo solidario. No, no podría ser personalizada porque partimos de la naturaleza que el Sistema Nacional de Pensiones habla de que ahí no existe individuo, ahí existe bolsa, Sí. existe un único fondo. Lo que yo estoy hablando es de hacer de 2 a 4 rangos. El tiempo lo están analizando, 10 y 15 años, rangos. Y tú puedes hacerlo por nivel de trabajo, por puesto de trabajo, por sector, o puedes hacerlo por nivel de sueldos, de tanto a tanto, de tanto a tanto. Porque compararlo, Cristian, con pensión 65, que es un hecho posterior a que nazca el tema del Sistema Nacional de Pensiones, no es lo más adecuado tampoco, ¿no? Ahí sí, pues, el monto, vamos a decir que de cierta manera se dice que en algo sale ganando, pero no es lo justo. No es lo adecuado es en rango. Pero es interesante porque te parece que la propuesta del Ejecutivo también cae en cierto paternalismo en el cual caía el Congreso, es decir, no te dan un criterio técnico como tú bien planteas. Oye, a ver, aguanta, vamos a plantear unos rangos y de acuerdo a eso, que sí tiene una coherencia. En cambio aquí también es, bueno, si es 10 te doy 2.50 y claro, como tú dices, usan el parámetro de pensión 65 que no debería ser. Exactamente, o sea, ahí hay un tema, exactamente tú lo has dicho. Si bien es cierto que es totalmente justo y adecuado y que diga hay que revisar el proceso y hay que revisar el sistema porque no está manejándose como debería de ser y además porque la respuesta así sea una bolsa común y así no existe individuo, no le puedes decir a quien aportó tantos años, bueno, no hay plata. No es una respuesta justa y coherente. Sin embargo, no se pierde. Tú pides 5, yo te doy 3. No, es que no se trata de hacer acá un trueque de al mejor postor, sino hacer un análisis técnico, y para mí, que yo he revisado tanto el privado como el Sistema Nacional de Pensiones, que la primera diferencia es, no hay individuos, hay bolsa, establece rangos, por lo menos establece criterio para poder distinguir las pensiones y hacer 3 o 4 niveles. Lo que sí me parece totalmente importante y necesario de hacer es que no se podían quedar pensionistas o personas que pensaban que iban a recibir una pensión por poco rango de tiempo de haber dejado de aportar. Eso sí es crucial. Y también me parece importante el hecho que se esté igualando los tiempos entre hombres y mujeres, porque finalmente ese es un tema de recibir pensión, no es un tema de género. Entonces, eso también es importante. Otra de las cosas que ahí hablan, por ejemplo, de que puedan trabajar y no se vean afectados los pensionistas de trabajar por más, ¿no? Quitar esa limitante de la mitad de la UIT. En realidad muchos pensionistas vienen trabajando de manera informal en el mercado informal laboral o por locación de servicios. Entonces, también me parece sano quitar este tipo de candados que no ayudan y no suman y más bien suman a la informalidad, ¿no? Estas son las partes que yo más rescato, porque el tema de salud y médico en realidad es una responsabilidad moral en la situación médica que estamos viviendo en este momento, ¿no? Correcto. Ahora, señora Galesio, lo que se decía, y justo lo hablábamos con el anterior entrevistado, es que más o menos el Estado ha terminado reconociendo que sí, pues se le va a entregar a la gente que tenía menos de 20 años de aporte, que es un derecho o es un reclamo legítimo, pero lo que incluso usted menciona, ¿no? Esta necesidad de más o menos estandarizar según la cantidad de remuneración y el descuento que se le hace, todo esto, realmente, ¿cuán posible es, ¿no? ¿Desde cuándo? Hablamos de unos años, hay que tener en consideración también la población económicamente activa, ¿verdad?, que va a sostener este tipo de pensiones. Sí, por lo menos, mira, Fátima, si se está hablando que se tiene documentación del año 99 para adelante y que del 99 para atrás se va a hacer bajo una declaración jurada, tomemos la base del año 99 o 2000 y a partir de ahí que se establezca sobre rangos, y en todo lo anterior, como va a ser con declaración jurada, podrían hacer un mix de poner estos límites o estos montos que están poniendo de 250 y 350, ¿no? ¿Por qué? Porque también es importante saber que sí es cierto que hay una falta de información de fuente de base para los propios aportantes. Lo que dice que va a ser con declaración jurada, ¿cómo se va a manejar? ¿Hasta dónde se va a dar credibilidad a la declaración jurada? ¿Qué sustenta, no? ¿Qué sustenta una declaración jurada de decir, sí, yo aporté, si no existen las planillas, no existen los documentos, no existen los aportes? Es un poco, ahí hay que hacer con mucho cuidado un tema de revisión técnica y de revisión de cómo van a ser los pasos y procesos a seguir.
Ok, Correcto. bueno. Rosana Galecio, una preguntita, digamos, maniquea. Blanco, negro, sí o no. ¿Cuál es mejor? Si te preguntan muchos pensionistas que seguramente están escuchando el programa, pucha, no, pero ahora me quieren dar gato por liebre, no, yo estoy con el Congreso saca cara por mí. ¿Cuál te parece mejor? ¿Qué le dirías a un pensionista que nos escucha? ¿Cuál es mejor? ¿Me voy por la que propone el Congreso o la que propone el Ejecutivo? No estoy diciendo de mejorar cada una de las propuestas, sino lo que cada poder ha presentado, Rosana. Lo que propone el Congreso es un tema de justicia puntual y que va directamente a vamos a decir que lo dice mucho populismo, muy exagerado, pero es lo que sería justo hablando de que existan los fondos. No se corrobora hasta ahora que existan los fondos. Yo diría, más que mejor, cuál es más aterrizada debería ser la que está proponiendo el Ejecutivo, porque no existen los fondos. El Sistema Nacional de Pensiones es un sistema quebrado. Entonces, habría que hacer mucha revisión técnica para decir si es verdad que se pueden devolver los 18.000 millones de soles. Eso es... Ok, o sea, suena bonito, pero no es realista la del Congreso y más realista, más aterrizada la del Ejecutivo. Exacto, tú lo has dicho, más que cuál es mejor, cuál es más realista. Exactamente, yo me basaría más entre mejor y peor, entre realista y un poco más subreal, ¿no? Señora Galecio, me parece importante aclararle lo siguiente al público. Cuando se habla de traspasarse de la ONP a la AFP, hay quienes dicen, caramba, allí sí está, sí se me reconocen mis aportes. ¿Cuán real es esta afirmación, señora Galecio? Explíquenos, Mira, por favor. ahí, Fátima, hay una falencia también gravísima y crítica de haber revisado el último bono de reconocimiento al año 2001. Porque sería mucho mejor, sí, de acuerdo a mi edad, tomar la decisión de pasarme al fondo privado de pensiones porque soy individual, porque yo decido en qué fondo voy a estar del 1 al 3 y porque puedo manejar mi rentabilidad. Pero ¿qué pasa con los aportes que hice? No puede ser que el último análisis que se haya hecho del bono de reconocimiento sea el año 2001. Tenemos 20 años encima, ya tendría que estar revisado a la fecha, por lo menos al 2015. Entonces, tiene que trabajarse también en el bono de reconocimiento para traspasar los fondos del Sistema Nacional de Pensiones al sistema privado para aquellos que todavía están en una edad promedio de poder cambiar de fondo, ¿no? Correcto, pero por eso, el concepto no contradice aquello de que no es un fondo, porque es lo que se menciona y es bueno hacer pedagogía sobre ello, señora Galecio, porque hay mucho que se utiliza para, digamos, llevar a un enfoque desacertado a la ciudadanía. Y cuando recién salieron las AFPs en el año 93, Fátima, y hasta el año 2001, yo tenía la oportunidad de presentar toda mi documentación y poder apostar o postular por ese bono de reconocimiento, que no eran todos mis aportes. Es que, ojo, no es que pasan el 100% de mis aportes. Era un bono de reconocimiento. Si yo había aportado por una cantidad de años, aplicaba ese bono y una parte de mis aportes, bien sustentados con toda la documentación, pasaban al fondo privado de pensiones. Yo recomiendo, si estoy en menos de 35 años y estoy en el Sistema Nacional de Pensiones, recomiendo, sin pensar que es maravilloso el sistema privado de pensiones, pero que es individual y que yo puedo medirme como persona y afiliado, recomiendo que hagan un paso mejor al sistema privado de pensiones. Sin embargo, si estoy más de los 40, 45 a más, tengo que mirar un poco mi bono de reconocimiento y esperar que se haga un cambio en esa parte, porque si hay una estructura de que había una parte que sí se reconocía y pasaba del nacional al privado. Y eso se dejó de hacer, se dejó de revisar y se dejó de aplicar. Y esa es otra falencia importante que tiene que tomarse en cuenta. Una última sobre lo mismo, porque, vuelvo a decir, es parte del discurso. Se dice que esto es un premio para las AFPs, ¿no? Que ¿por qué al que se queda finalmente no se le termina dando eso que es su fondo, que se le devuelva, y cuando se pasa en cambio es como que le dan la plata a la AFP y ahí sí hay fondos, sí le favorecemos a los privados, a los grandotes? Sí, yo lo veo más que un premio como una justificación, Fátima. Si queremos ser un poco radicales, qué raro, se estaba revisando el tema del AFP y en realidad que ahí sí hay un individualismo y que ahí lo que podría quebrar es el modelo privado de pensiones, no la economía peruana. Yo lo veo como una justificación, yo lo veo como un tema de distracción mucho para que el sistema privado de pensiones se ha dejado de tocar y se ha dejado de ver lo que se quería hacer cambios ahí, ¿no? Yo sí creo que no se puede meter todo en la misma bolsa, yo creo que las estructuras son distintas, pero sí creo que se tienen que analizar de alguna forma, de una manera conjunta, para lo que no se termina haciendo en una,
de cierta manera se ofrezca en la otra y se garantice. Eso sí se tiene que hacer. Yo lo veo más como una justificación. Esta situación del Sistema Nacional de Pensiones ha hecho una distracción muy fuerte de lo que las privadas tienen que cambiar. El sistema privado de pensiones también tiene cosas críticas que cambiar de lo que está haciendo con nuestros fondos. Cristian, no se te escucha, vamos a tratar de retomar la comunicación. Poco plantea las reformas al sistema privado de pensiones. Recuerdo que el año pasado vino el Fondo Monetario, Banco Mundial, y finalmente creó también especialistas, no sé si tú recordarás, y dio una serie de propuestas que todo el mundo las dejó durmiendo hasta que llegó este Congreso y ahora recién se pone a debate, y un debate apurado, por decirlo menos, que genera primero el Congreso con esa propuesta y ahora el Ejecutivo que responde con una, pero pareciese que no se ha querido ni reformar ni el privado ni el público. Exactamente, es lo que tú dices exactamente. Justo lo conversaba con una persona de la mañana y me decía, pero ¿no te parece que este Congreso está dando mucho el gusto al populismo y a decir todo lo que quieren? Sí, y yo te cambio la pregunta, ¿y no te parece que muchas cosas que se tocaron incluso por instituciones internacionales se dejaron de lado y no se atendieron? Claro. Ya, eso no es un tema, eso no es una falencia del último gobierno, pero lleva años pensionistas diciendo: ¿por qué esta pensión? ¿Por qué me quedo con 19 años y 11 meses y días? ¿Por qué no me atienden? ¿Por qué el tema médico-salud no se atiende por el Sistema Nacional de Pensiones? Y en las privadas, ¿por qué me cobras cuando yo no gano? Entonces, esto es algo que se vio justamente, Cristian. Se revisó a nivel internacional y se dijo... De acuerdo. Se tiene que hacer una no, revisión el abuso de las empresas, y esto es en el sistema financiero, en el sistema privado de pensiones, en el tema de las telecomunicaciones, se podría decir hasta socarronamente que se han ganado este Congreso a pulso. Sí, exactamente. O sea, es como que ha llegado como la cereza en el helado de todo lo que se dejó de atender, ¿no? Todo lo que se dejó en pendiente y se guardó en un closet, este Congreso lo está comenzando a sacar. Quizás la forma choca a muchos, pero no es por una falta de atención que se viene gritando hace mucho tiempo. Sí, claro. Y porque viene una campaña también. Exactamente. También. Es una combinación, Fátima, muy ganar, pero también es cierto que las personas han levantado las alertas de muchísimo. Y ha dicho, sin duda. si hay cosas que hacer. Por eso y los se pueden reclamos son hacer. legítimos, ¿no? Los reclamos son Exacto, legítimos. hay cosas que sí son realistas de hacer, porque tú no me puedes decir a mí, por más que sea, yo escucho a muchas personas que dicen, pero es una bolsa común y todo, Sí. pero no me puedes decir, Sí. después de años que yo aporté, la plata no existe. Ahora. Eso no es lo más coherente. Ahora, ¿no? lo que queda, porque ya tenemos que terminar, los que aportaron menos de 10 años igual se quedan sin nada, Sí. sin ningún Sí. reconocimiento. Los que aportaron del aporte. menos, Bueno, no se está considerando los que aportaron menos de 10 años. Hay que ver qué pasa con los que fallecen. Ojo con esa También, parte, ya. porque el Sistema Nacional de Pensiones muere con el aportante. ¿Qué pasa en ese caso? Hay algunas cosas que hay que afinar, ¿no? correcto, señora Galesio, hemos tomado nota. Una ultimita, por favor. Señora Galesio, solamente una última. ¿El sistema público de pensiones debe autofinanciarse o siempre, como también fue la propuesta del Fondo Monetario y del Banco Mundial? Así mucha gente diga, son entes qué sé yo, del capitalismo, pero dijeron, señores, todo país en el mundo saca de su bolsillo para ayudar a sus pensionistas. Totalmente, totalmente. A mí me llamó mucho la atención de ese fondo de reserva que habló la congresista García, que es una de las defensoras del 100%, y no tiene, en realidad, el Estado y el aparato estatal tiene que ver la manera de financiar esto y de decir, voy a dar respuesta a esta parte que he dejado de atender. Tiene que ser de esa manera. No podemos esperar que presten terceros, sino primero tenemos que ver nuestra administración del dinero. ¿Dónde está todo eso? Además de pagar pensiones, ¿dónde están todos los aportes que por muchos años se han hecho? Y si hay que se prestó a otras instituciones, voltea a pedirle que les devuelvan. Pero eso el Estado tiene que responder. Y que el Estado pague también sus Por eso hay que deudas reformar el adicionales. Estado, claro. Exactamente, También. exactamente. Muy bien, gracias señora Galesio por esta nutrida conversación. Gracias. Buenos días. Buenos días también.